¿Soy yo o a todos nos está haciendo así el corazón? Si usted había estado orando y ha tenido insomnio, no ha podido dormir, espero que esta predicación no sea la contestación a esa oración, ¿verdad? Si no, yo me voy a encargar de despertarlo. Estábamos platicando hace ratito, Dani y yo, ¿no? Y bueno, para mí es un gusto estar aquí. Es la primera vez que se me permite compartir la predicación, la palabra de Dios. Decíamos Dani y yo al principio, antes de iniciar, ¿no? ¿Y si cambiamos? Yo canto y tú predicas. Los dos nos sentíamos cómodos con esa propuesta, porque también a Dani el día de hoy dice como que ya es difícil cantar después de mucho tiempo, ¿verdad? Pero pues no, tenemos que enfrentarnos, ¿no? A ese gigante cada uno de los dos. Vayamos allá, Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría hacer énfasis en estas tres palabras, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Pero a mí me llama la atención, ¿no? Que aquí dice el Dios de paz os santifique por completo. Algo que el día de hoy me di cuenta que necesitamos. En muchas de las veces es la sanación de estas tres cosas. De nuestra alma y de nuestro ser, ¿no? Y en especial hoy, el título de la predicación del día de hoy lleva como tal un alma sanada. Hace no mucho tiempo ocurrió algo personalmente que me marcó. Sucede que yo creo que todos los que están aquí no conocen todavía a que hubo o que hay de repente campamentos que se organizan en el grupo de jóvenes. Ya no se organizan, ¿verdad? Porque yo me llevé una buena marca de un campamento que se organizó. Me acuerdo que la actividad que se organizó, la organizó nuestro hermano Héctor, pero esta actividad tenía algo peculiar. No me dejará mentir Luis, que fue creo que uno de los que me cargó, me llevó a mí, ahí sí, ¿no? Ah, no es cierto, fue Noé. Fue Noé y fue Freddy. Dos pilares, si ustedes ya cuando los vean, van a dos pilares, cada uno 2 metros casi. Pero yo no sé por qué dentro de lo que es esa actividad decidí yo subir. Esta actividad constaba en que te llevaban de un lado a otro y tenían que cruzar tus amigos contigo arriba en una mesa, obstáculos, tú tenías unos gogles y te tenían que estar disparando o te tenían que aventar globos con pintura vegetal, ¿no? Muy sanas y muy divertidas esas actividades, pero no eran para alguien de mi altura, con alguien de la altura de Freddy y con alguien de la altura de Noé. ¿Qué sucede? Hay un video hasta en cámara lenta que grabó mi hermano, donde se ve la caída, ¿no? Como si fuera una torre gemela. Y toda mi espalda, todo el campamento, me conocieron caminando así. Y yo estuve así por un mes. Después de ese mes, obviamente acudí con Dulce, nuestra médica y sanadora del cuerpo. Y me acuerdo que pues me lleva a este instituto de rehabilitación.
Me sacan placas, me dicen que realmente no había habido ningún problema mayor, simplemente había sido la lesión muscular, pero que tenía que estar teniendo yo ciertas cuestiones de cuidados de limpieza de higiene, así le llaman a las posturas, para que esto no se agravara. Con el tiempo ocurren todavía más cosas, me compro una moto y como todos los que tienen moto, se tienen que caer, se los digo, no se los digo porque yo les quiera decir algo malo, pero al final de cuentas yo creo que es muy normal que el que tiene moto se caiga. Te puede tocar una caída fuerte, te puede tocar una caída como a mí, que fue algo leve, pero dentro de lo que cabe, conoces el suelo. Yo conocí el suelo más de 2 veces y en una de esas yo considero que fue otra variante de lo que me ocurre después, más sin en cambio, dentro de mi necedad, una de estas que ocurrió, yo continué haciendo ejercicio, cargando pesado y para no hacerles el cuento largo, termino yendo a hacerme estudios porque ya no sé, pero aparte de mi trabajo, pues yo todo el día estoy de pie, ya no podía como que tolerar el hecho de la columna, como que la parte de la cintura. Entonces, para sorpresa mía, sale los estudios que yo tengo una doble escoliosis, que es una curvatura sobre la columna en la parte de arriba y la parte de abajo, que hace como si fuera una S. Entonces, a este punto, pues yo digo, ahora sí que ustedes me ven tal vez derecho, pero estoy chueco por dentro, ¿no? Y al ver esto, realmente yo me acordé mucho de un libro que leí hace un tiempo, ¿no? Un libro titulado El poder del pensamiento positivo. Y a esto junto que me pasaron 2, 3 cosas, tanto emocionales como personales, que terminaron por decir en ese momento, ¿sabes qué? Dios, ya llévame, ¿no? Como que ya no puedo con esto, ¿no? Porque a veces así pasa en la vida. Las circunstancias suelen ser al azar y te tocan. Te puede tocar algo muy personal, algo con un familiar, algo en ti, algo físico, o simplemente algo que realmente mueva en ti para decir, ¿por qué esto me está pasando a mí? Cuando resulta ser esto, me acuerdo que este libro decía que hay gente que llega al hospital, que tienen enfermedades que son causadas más por lo que genera su mente, por el pensamiento constante que hace que esta persona atraiga este sentir en él, ¿no? Y dice que del 80% de las enfermedades, algunas son causadas por este tipo de estrés, ansiedad y este pensamiento tan negativo que uno mismo se aflige, y al final de cuentas un 20% a veces son por algo biológico realmente. O sea, porque la persona haya comido algo en mal estado o porque realmente haya, en este caso, tenido las defensas bajas y pues haya enfermado, ¿no? Y normalmente, entonces, este tipo de cuestiones están en que lo que te pasa a veces es más cómo reaccionas a lo que te está pasando, ¿verdad? Y dice entonces en Tesalonicenses que el Dios de paz va a santificarnos, va a santificar nuestro ser, va a santificar nuestro espíritu, va a santificar nuestra alma y nuestro cuerpo. Y es lo que buscamos. Esta mañana mi deseo es que si alguien trae algo que tiene que sanar internamente, lo haga mediante la palabra que, que Dios tiene para ti. Vayamos allá a Isaías. Isaías 61. Isaías 61, verso 1 al 3. Para ti que posiblemente
necesites de estas palabras. Yo te decía, a veces necesita uno ir a la palabra de Dios para hallar ese consuelo, esas palabras de aliento. Para ti que posiblemente tengas algo que sanar en ti, algo que sanar en tu alma. El Espíritu de Jehová, dice versículo 1, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 3, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hay ocasiones que tenemos pérdidas. Puedes tener posiblemente la pérdida de tu negocio, de tu trabajo. Puedes tener la pérdida de un amor, ¿no? De un matrimonio, de un noviazgo. Y dentro de lo que es esta pérdida, también están pérdidas más personales, íntimas y duras de recibir, que es la pérdida de un familiar, un luto. Y para todos estos dice en Isaías, ¿no? Dice el profeta Isaías, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hay una parte que me gusta a mí de lo que es la historia del buen samaritano, porque cuando vemos esta historia se habla de ciertos personajes, ¿verdad? Ciertos personajes que hasta cierto punto Jesús, al compartir esta historia y hacer esta parábola, se da uno cuenta que realmente Dios te puede sanar a veces desde los medios que uno menos se imagina, con las palabras que uno menos, de quien menos esperas que pueden venir. O puedes recibir apoyo de esas personas que menos esperas recibir. En la parábola de este buen samaritano, hay una parte al inicio que dice que un hombre va por caminos que no tenía que ir porque eran peligrosos y termina siendo la historia que muchos esperaban. Lo asaltan, terminan golpeándolo porque qué curioso, ¿no? Que hoy en día a veces así son las situaciones tanto físicas como pueden ser metafóricas, ¿no? Hay veces que a las personas, o me ha tocado ver, que cuando yo, gracias a Dios, nunca he recibido un asalto, ¿no? Nada más me han robado, eso sí. Me robaron una vez un celular. No, ya van 2 celulares que me roban. Pero gracias a Dios nunca ha tenido que ser por medio de la fuerza, ¿verdad? Pero hay personas que yo he escuchado cuando me comparten que las personas ya no están, o más bien que la maldad que hay en algunas personas ya no están satisfechas tan solo con el hecho de ¿qué? De robarte, de asaltarte, de quitarte tus pertenencias, sino ya va más allá a herirte. Ya te quitaron tus cosas, va y te va, un piquete, ¿no? Un golpe. Y de esta manera en la alegoría vemos esto, cómo este hombre no solamente es asaltado, sino que es golpeado y a tal grado que queda en una imposibilidad de él mismo irse, en este caso a su casa, o ir a sanarse. Entonces pasan 3 hombres y vemos que uno es un sacerdote, uno es un judío y el otro es un samaritano. Y el único que se detiene realmente al ver esto es el samaritano. Y el samaritano dice que cuando lo ve, él agarra una venda y a esta venda le pone vino y le pone aceite
ponerla sobre el hombre que está herido para así poderlo llevar para que sea sanado. En una comparativa, si lo ponemos de este lado, Satanás con nuestras almas a veces no solamente busca asaltarlas, ¿sabes? A veces hay circunstancias o pruebas que van a pasar así, que no solamente van a llegar a tu vida para quitarte tal vez cosas, ¿no? Sino realmente para dejarte herido. Y en esta alegoría que hace Jesús, la venda con vino y con aceite representan al Espíritu Santo. El alma y tu alma va a hallar esta sanación si tú recibes al Espíritu Santo. Si tú dejas que el Espíritu Santo haga la función que tiene que hacer para sanar lo que hay en tu alma. Y si no es así, simplemente no vas a poder hallar tal vez el consuelo. Dice en una traducción diferente, la traducción al lenguaje actual de esta parte de Isaías. El fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder. No te preguntes por qué te pasan las cosas. Dice Isaías con esta buena noticia, la transformación y lo que realmente viene después de es alabanza. Alabanza, yo creo que hasta cierto punto la alabanza siempre en la Biblia es expresada como esa parte de gozo en el alma, esa parte de júbilo en el alma. Así como hemos experimentado tristezas, así como hemos experimentado dolor, así como hemos experimentado lo peor, les pregunto también, ¿alguna vez también han experimentado la felicidad? Yo curiosamente platicaba con un amigo en esta semana y me decía, yo llegué a un punto en mi vida que dije, estoy viviendo muy feliz. Y se preguntaba él mismo, ¿no? ¿Este es el máximo de felicidad que puedo llegar a vivir? Y Dios te pregunta el día de hoy, ¿no? Si es que tu corazón está quebrantado, si es que tu corazón está triste y buscas sanidad en Él y hallas el gozo en Él te quiere llevar a experimentar eso. Pero te pregunta, ¿quieres ser sanado? El Espíritu de Dios, representado en esta parte de la alegoría de el buen samaritano, nos hace entender esto, ¿no? Que como lo leíamos en el versículo 1, porque mi Hijo Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Algo que me cabe como que entender de la sanación que Dios quiere para nosotros, al decir que va a vendar el corazón de los quebrantados, es que la sanación que nosotros a veces esperamos o que nos imaginamos de la que nos está hablando la palabra de Dios, es una sanación, no sé, como la que hace Houdini, ¿no? O como la que hacen los magos en un show, que llega y llega el acto, parten a la mujer por la mitad, sacan las piernas y sacan el torso de la mujer y después llegan, los unen y como la hace ya la magia y quedan unidos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no querríamos que nuestros problemas, ya sea financieros, emocionales, ya sea personales, familiares, espirituales, fueran así, ¿no? Sanados. Pero
¿Alguna vez les ha tocado tener vendaje por alguna herida? Cuando hay vendaje, aquí no me dejará mentir Robertito, que hasta fue enyesado, ¿no? ¿A poco de un día a otro te quitaron el yeso? ¿Qué es lo que tuvo que haber? ¿Un proceso de qué? De sanación. Entonces, la sanación que el Espíritu Santo trae para ti, la sanación que Dios tiene para ti, no es instantánea. No lo creas así. Es un proceso. Y te quiere llevar por ese proceso. Allí en Lucas 4, Lucas 4, verso 18. Yo alguna vez les había comentado en una clase anteriormente, ¿no? Cuando nosotros, si tú tienes una Biblia que trae como que las letras, unas que son rojitas y otras de color negro, les digo que las rojitas son palabras que dijo Jesús. Y en esta parte me gusta porque estas palabras las está diciendo Jesús cuando se revela a los que son de su tierra de quién es Él. Y son las mismas palabras que estaba diciendo el profeta Isaías. O sea que el cumplimiento de estas palabras las vemos realizadas en Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús busca hoy vendar nuestras vidas para llevarnos en este proceso de sanación. Tráele a Él tu dolor, tráele a Él tu enfermedad, tráele a Él tus pensamientos, porque el día de hoy te dice, si no tienes vista para lo espiritual, si no tienes vista de lo que realmente es el final de lo que te está pasando, viene a darte la vista para que lo puedas percibir, para que lo puedas ver. Si no tienes esa libertad, la libertad es algo que literalmente hoy en día tal vez no lo vemos tan literal, pero antes que se tenía este sistema donde existían los esclavos, que le podías ver a alguien con grilletes y que literalmente hacía la tarea que tú le dijeras. No lo vemos así como tal, ¿no? Pero esta es una alegoría siempre hacia el alma que muchas veces está haciendo aquello que va en contra de Dios, porque realmente no ha tenido o no ha experimentado la libertad de estar con Dios. Y dice, trae libertad, trae predicación de un año agradable. ¿A quién no le gustaría un año agradable, verdad? A veces pareciera que muchas cosas nos pueden, o las situaciones pueden cambiar en tan solo así. ¿Y cómo se siente un año de desgracia? ¿Alguna vez han experimentado esto? Pues justamente la noticia que hoy trae es de un año agradable, un año de bendición, un año de buenas noticias y un año de gozo. Dice una parte de la escritura, ¿no? A final de cuentas, que un corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Pero también un corazón abatido se ve, un corazón triste o dolido se nota. Y Dios hoy te pide que seas sincero con Él.
y que le lleves no solo el rostro, sino todo tu ser, y pongas en sus manos todas tus cargas. Vivimos una etapa, y les decía de este año desagradable, porque vivimos una etapa en la que esto no se podía hacer. No sé si voy a llevar sus mentes al 2020, cuando estaba iniciando la pandemia, que uno pensaba que nada más nos íbamos a guardar, ¿cuánto? 3 meses, ¿no? Es lo que decían en las noticias. 3 meses. Y esos 3 meses se convirtieron casi en 3 años. Y se nos pedían tantas medidas. Se nos pedía que estuviéramos como sanos, que cuidáramos nuestra manera, que lavábamos los alimentos, en la que lavábamos nuestras manos, hasta en el hecho de cómo nos ¿qué? Saludábamos, de la manera que teníamos contacto con otra persona. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si tú no tenías estas medidas personales de higiene? ¿Qué podía pasar? Te podías ¿qué? Contagiar. Pero no sé si ustedes se enfermaron de COVID. Yo no sé, yo creo que yo no, según yo digo que yo no. Nunca hubo algo una hoja que me dijera que no. Hubo un día que tal vez sí me sentí mal, unos 2, 3 días, pero de ahí en fuera, en ese tiempo, posiblemente, no sé, yo no me enfermé, pero había algo en mí que decía, a mí no me importa que yo me enferme. Yo digo, según yo, no estoy tan grande, ¿no? Y de salud no estoy tan mal. Entonces, posiblemente sea alguien que tenga o que sea asintomático, porque siempre he procurado en los años que trato de que, aunque deje de hacer ejercicio, regreso y vuelvo y hago ejercicio y me tomo bien la nutrición y hago ejercicio y hago dieta y hago todo, pero dentro de lo que decía yo, a mí no me importa que yo me enferme, pero ¿saben quién sí me preocupaba? Mi papá, que aunque dice que tiene 27 años porque es 72 al revés, sabemos que no tiene 27 años. Y me preocupaba más que mis propios actos pudieran enfermar a los seres que yo amo. Porque ¿cuántos no escucharon un testimonio durante esos años desagradables de que una persona se contagió, enfermó a otro familiar, esta persona se recupera y el familiar fallece? Yo llegué a escuchar testimonios literalmente de que enferma el hijo, enferma el padre, enferma el hermano, y esa familia desapareció de la faz. Desde el abuelito hasta los más pequeños de sus nietos, posiblemente que ya estaban grandes. Testimonios feos de muerte. Y me preguntaba, ¿por qué es importante entonces que tu alma sane? ¿Por qué es importante que mi alma sane? ¿Por qué no debo de dejarme llevar por todas estas noticias que tuve que les contaba al principio? ¿Por qué no debo dejar que estas noticias me abatan, que quebranten mi corazón al grado de que posiblemente lo vaya arrastrando día con día? Y me gusta cómo lo dice Hebreos 12, verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. La versión Dios habla hoy dice así: procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena ¿qué?
necesitamos, hermano, necesitamos, amigo, que tengas esta sanación, porque dice que aquel que no es sanado, simplemente esta enfermedad o este mal puede causar esta ¿qué? Amargura en el corazón. Y no solamente la puede causar, sino que puede hacer contaminar. ¿Alguien conoce alguna persona que es amargada? Estoy aquí al frente, ya nomás los estaba checando porque luego me gusta porque avientan el codazo, el zapatazo, la mirada. Pero pues ahora sí se salvaron, estaban atentos, ¿eh? Sí. Pero ten cuidado porque si tú volteas a ver, mejor voltea a verte a ti. No vaya a ser que ya te contaminó. ¿No les ha pasado que alguna vez se juntan con una persona que es quejinche? Quejinche, se queja por todo. Quejinche. Se queja que por el gobierno, se queja que por el dinero, que se queja que por la familia, que se queja por la esposa, que por el esposo. Dice Carito, no, pues divórciate. Muy solucionado, ¿no? Pero vemos que cuando tú estás con una persona así, de repente, cuando menos te das cuenta, ya la tienes lejecillos, ¿no? Y cuando hablas igual que él, te expresas igual que él, cuidémonos entonces de que el amargo no sea quien y que no me hayan contaminado. Por eso es importante sanar. Por eso es importante que dejes que Jesús esté transformando tus pensamientos, esté transformando tu vida. Por eso es importante que el Espíritu Santo, el cual te va a dar consuelo, el cual te va a dar comunión con Dios, esté en ti, pero porque también Él te va a dar la sanación. No te aflijas a ti mismo, como lo decía en el primer pensamiento, ¿no? Trayéndote a ti todos estos pensamientos negativos y de amargura, porque puede que lo que estés haciendo es haciendo una raíz de amargura que te va a hacer mucho daño a ti y a los que más aman. Así como se nos pedía en el COVID, lávate las manos, ponte cubrebocas, lee la Biblia, estúdiala, escudriñala, ve a Dios en oración, no vayas rutinariamente, no vayas con monotonía, no vayas como si ya fuera algo que tienes que hacer de pie a pa, sino ve a Él genuinamente, mostrándole tu verdadero rostro, mostrándole tu tristeza, mostrándole tu alegría, mostrándole lo que estás viviendo. Cuéntale a Él lo que te está pasando. Así, con estas medidas, y en el caso de aquellos que aún no han recibido el bautismo, recibe un estudio, escucha el Evangelio, recibe las buenas noticias que Dios tiene para ti. Es importante sanar porque esto puede convertirse en amargura que se puede contagiar a su misma vez. Pero es como te decía, todo este es un proceso. Dios va a vendar tu corazón, va a vendar el corazón de aquellos que posiblemente han vivido o están viviendo un luto. Y esto es una pérdida personalmente. Dios te ha puesto la venda y tienes que saber una cosa, que al final del día, cuando vemos lo que nos dice Jesús allá en Mateo 5, 39, 41 y Lucas 6, 28, 29, es que no dejes que alguien más cargue en ti las cargas que él lleva. Porque él decía, si uno te abofetea una mejilla, ¿qué dice? ¿Qué?
pon la otra. Pero lo que se me hace curioso es que fíjate cómo cambia el control de la situación. La otra persona llega y te da una bofetada, ¿no? Pero el control de la situación cambia cuando tú dices, ¿sabes qué? Mira, ya siento calientita esta. Ahora, aquí por favor, tomas tú el control de eso. Tomas tú el control de esa situación, de aquello que te quieren cargar, de aquello que de los que te quieren hacer daño, de lo que quiere quebrantarte y dañar tu corazón. Dale sentido o darle sentido a aquellas cosas que nos pueden llegar como una bofetada en la vida. ¿Cuántas cosas no han pasado en tu vida personalmente que han sido como esta cachetada y que te llegan a sacudir? ¿Sabes qué les tienes que decir a ese tipo de circunstancias, de situaciones? No está bien tu familia, no está bien tus pensamientos, no está bien tu trabajo, no está bien lo que estás sintiendo. Ponles la otra mejilla. Si te pide, dice, esto se me hace curioso, ¿no? Si te pide que cargues con él, que lleve su carga una milla, esto es más común, yo creo que en la cultura, obviamente, del contexto, porque lo que eran los romanos acostumbraban, obviamente, que ellos eran la autoridad política y también una autoridad muy de someter a las personas físicamente. Entonces, posiblemente dentro de unos castigos que ellos tenían o simplemente por el abuso, a veces existen situaciones que existe un abuso de poder, ¿no? Donde una persona con autoridad abusa de ese poder y posiblemente injustamente te están pasando las cosas y dice, aquí justamente le están pidiendo a esta persona, lleva esta carga una milla, le dice el romano, lleva esta carga una milla. Y si a ti te piden, lleva esta carga una milla, tú no vas a ir una milla, ¿sabes cuánto es? Vas a ir 2. Vas a tomar voluntariamente la situación y decir, ok, tú me pediste una milla, pero yo voy 2 voluntariamente, porque en este proceso de sanar tienes que aprender también a no cargar con las situaciones de los demás. Lleva la carga 2 millas. ¿Cuántos tendríamos la condición para llevar la carga 1/4 de milla, verdad? Decía el hermano, es que carga 100 kilos y no aguanta el peso hacia arriba. Imagínense, qué bueno que yo no soy como el hermano, no, si no les hubiera puesto una carga aquí, les hubiera dicho, llévenlo una milla, no, pero para hacerlo con más ejemplo, llévenla 2 millas para que ustedes vean cómo una voluntad diferente empieza a nacer a partir de que uno toma el control de la situación y decide ir las 2 millas. Esto es lo que decía Jesús. Y es importante esto porque justamente cuando no tomas dominio de esto, te puede causar una ira incontrolable en ti y puedes llegar hasta cierto punto a enojarte con las demás personas y a ser imprudente, ¿no? Dice este proverbio, es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. A veces, si no sanas, te va a llevar a hacer o a decir cosas que realmente dice uno a veces es más difícil, sanar de nuevo aquel daño que ya hiciste. Ya no puedes regresar a ti las palabras que ya has dicho. Y dice también en este proverbio, un marido ofendido no acepta nada a cambio, no se da por satisfecho ni con oro, ni con todo el oro del mundo. Porque da alegoría a esta parte, ¿no? Donde a veces estas emociones te pueden llevar a hacer algo de lo cual ya no va a haber vuelta atrás. Por eso es importante que nuestro corazón sane. Y me gusta esta parte de este Salmos, porque justamente es como la parte en la que ves la transformación del pensamiento y del corazón cuando una persona sana. Vamos allá, Salmo 73.
Salmo 73, verso 1 al 9. Ciertamente es bueno, Salmo 73, 1 al 9. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se destilaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Ojo, esta es una situación personal, porque dice, en cuanto a mí, dice en este Salmos, ¿no? Este Salmos se le atribuye a un levita. Y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por sus muertes, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Cómo está viendo y de qué manera está viendo esta parte, este Salmos, ¿no? De estas injusticias que son normales en la vida. Y como dice él, en cuanto a mí, ¿no? Le tuve envidia a los que hacen el mal, a los que posiblemente no escudriñan en la palabra de Dios, no buscan consuelo en la palabra de Dios, no buscan la sanación. Yo veo que a ellos les va bien y que, como dice aquí una expresión, ¿no? El versículo 7, los ojos que les saltan de qué? De gordura. El contexto que tiene que ver, ¿no? Es que anteriormente, pues obviamente una persona como dice, que hasta se le salten los ojos de gordura, es porque tenía inversión, o sea, ve la prosperidad que tenían para poder tener esta gordura. Y dice, yo estaba envidiando esto, dice este salmista, porque cuando te guías por la vista, esto es lo que tú ves. Pero me encanta porque esta es como, dice uno, los salmos son alabanzas, ¿no? Entonces, esta es como una quejabanza, ¿no? O sea, se está quejando por lo que ocurre en el mundo. Pero esta es la transformación de la sanación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí en el versículo 21 al versículo 26 vemos la transformación de una quejabanza a una alabanza realmente. Porque dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es ¿quién? Dios para siempre. Cerca está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34, 18. Salmos 147, verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El corazón se quebranta por el pecado, pero también se quebranta a veces porque no somos capaces de que en este proceso de sanación no perdonamos, no dejamos ir aquello que no es nuestro.
Y el mensaje está aquí. Si hay algo que está hoy en día en tu corazón, que te está lastimando, que no te deja ir, y tiene que ver con esto, con el perdón, hoy es el día en el cual puedes ir con Dios y decirle, como decía y como se sinceraba en este Salmos, este Leví, ¿no? Porque el proceso que llevó de ver después todas las cosas que posiblemente a él se le hacían injustas, a después el consuelo y realmente el gozo de tener a Dios en su vida, es que dice el verso 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, y dice ahora, mi porción es ¿quién? Dios para siempre. Dios quiere estar contigo en este proceso, pero Dios quiere estar también al final, para que veas la entrega total del gozo de la solución de esta enfermedad, de este problema en ti. Voy a pedirles que nos pongamos de pie y me gustaría ir en oración para terminar esta predicación. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti, Señor, en estos momentos para pedirte, Padre, que seas tú quien nos hagas entender las situaciones que podamos estar viviendo o que vamos a vivir en un futuro, Padre. Situaciones que puedan quebrantar nuestro corazón o que tengan nuestro corazón afligido, que tengan nuestro corazón quebrantado en este momento. Te pedimos, Señor, que seas tú quien logres el propósito que hay en nosotros y en las circunstancias que acontecen dentro de nosotros, para que esto sea transformado en alabanza, Señor.